Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Hoy me gustaría que hablemos un poco de plateas. Primero ténganme un poco de paciencia porque voy a tocar 2 minutos la teoría y después veamos un poco lo más práctico, que es lo que me interesa compartir con ustedes hoy. Bueno, entonces, ¿cuándo usamos las plateas? Básicamente las usamos cuando tenemos un suelo de muy baja capacidad portante y lo que me gustaría que veamos hoy es qué son las cosas críticas que tenemos que ver al momento de evaluar este tipo de fundaciones y darle un enfoque más práctico a lo que se suele hacer en la vida profesional. Entonces, primero veamos 2 minutos la teoría. ¿Cómo se suele modelar la platea? La mayoría de las plateas se suele modelar con el método de Winkler, que básicamente lo que hace es proponer al suelo como resortes desacoplados, es decir, que lo que se deforma uno no afecta a lo que se deforma el que está inmediatamente al lado. Y eso genera, bueno, una simplicidad en el modelado y una rapidez en el cálculo, ¿no? Ahora sí, es verdad que en el suelo los granitos de suelo tienen una fricción entre ellos y eso genera un acople entre este concepto del suelo como resorte. Pero bueno, la realidad es que se suele utilizar esta simplificación y es bastante precisa. Entonces la teoría es esto que ven acá y cómo lo modelamos. Bueno, en cualquier software se hace un mallado, tenemos nodos, a cada nodo se le asigna un resorte y con eso se contempla la rigidez y lo que recibe el suelo de fundación, ¿no? Entonces, ¿cómo se modelan estos resortes? Para eso se usa el coeficiente balasto, que básicamente surge de un ensayo de carga con una placa y básicamente lo que hace es evaluar una deformación unitaria frente a una carga superficial, ¿no? Entonces, como valores típicos, digamos, un suelo muy malo tiene un módulo, un coeficiente balasto de 800 toneladas por metro cúbico. Ahora un suelo medio, capaz con un cierto tratamiento o una buena compactación, ya podría tener entre 1000 a 5000 toneladas metro cúbico, ¿no? Sería, si yo aplico una carga de 800 toneladas en un área de 1 metro cuadrado, bajaría 1 metro. Básicamente eso es lo que representa el coeficiente balasto. Ojo con esto que estos ensayos se hacen con placas de 30 por 30 o de diámetro 30 centímetros. Entonces, dependiendo del área efectiva que tenga nuestra platea, que va a ser mucho más grande que esta placa, uno tendría que hacer correcciones. Lo que pasa es que en los estudios de suelo en general nos dan estos valores no sobre la placa, sino ya contemplando las dimensiones que van a tener nuestras plateas. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, si en el estudio de suelo se tuvo en cuenta o no, pero en todo caso consultamos con el geotécnico para que nos dé esa información. O en todo caso lo podríamos corregir nosotros con ciertas fórmulas de corrección. Bien. Ahora, ¿cómo representamos esto en un software? En general, los software trabajan con mallados, ¿sí?, de elementos finitos. A veces lo tenemos que proponer nosotros, a veces lo hace directamente el software, dependiendo de qué software usemos. Pero básicamente el concepto siempre es el mismo, ¿no? Nosotros tenemos mallas que generalmente suelen ser de 20 por 20, 25 por 25. A veces lo podemos controlar nosotros, a veces no, como ya les dije. Y en este mallado nosotros proponemos en cada nodo, entre estos elementos de placa, proponemos un resorte, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos modelar este suelo de fundación, nosotros tenemos el balasto del estudio de suelos y en función de las dimensiones de placa que hayamos asignado, tenemos un área de influencia de ese resorte. Por ejemplo, si vemos un resorte central, tendríamos que su área de influencia es la mitad de la distancia entre dos resortes, ¿no? Entonces, justamente un resorte central tendría la misma área que una placa entera y si tenemos un resorte de esquina, tendría un cuarto de esa área. Para el del medio, para un resorte de borde, tendría la mitad del área, ¿no? Básicamente es lo que ven acá que representé en este dibujito. Entonces nosotros partimos del balasto y generamos el modelo asignándole esa rigidez al resorte, ¿sí? Fíjense que es una rigidez en cuántas toneladas tengo que hacer para bajar el resorte en 1 metro, ¿sí? Eso es básicamente lo que hacemos.
Obviamente siempre tratamos de que el mallado sea uniforme para que tengamos estos resortes lo más uniformes posible, y en el caso de cargas puntuales uno podría reducir el mallado ahí para tener una mayor precisión en ese modelado y evitar quizás picos que no se van a dar en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese una columna de 40 por 40, probablemente si yo lo modelo como una carga puntual, tengo toda la carga de esa columna concentrada justo en el eje de la columna. Pero en realidad yo tengo un elemento de hormigón, que es la misma columna de 40 por 40, que es prácticamente de rigidez infinita. Entonces yo me podría ir hasta, digamos, los bordes de la columna y evaluar qué momento tengo, qué solicitaciones tengo en el perímetro de la columna y no en el centro, donde tendría un pico que no se va a dar en la realidad, ¿sí? Porque está el mismo hormigón de la columna fuera del plano de la losa. Bien, entonces, ojo con los resultados, ¿no? Nosotros tenemos nuestro modelado, tenemos nuestra platea con todos los elementos tipo shell, con su espesor, sus propiedades del hormigón y los resortes modelados. Entonces lo que tendríamos que evaluar son básicamente la resistencia, es decir, qué esfuerzos de solicitación de momento y corte van a tener esos elementos. Tenemos que tener especial cuidado con los esfuerzos de corte puntuales, sobre todo en cargas de columnas, por ejemplo, que son, o cargas de equipos puntuales donde podemos tener una falla por corte. Si bien en general en lo que son losas, plateas, que básicamente son losas apoyadas sobre terreno, tenemos la solicitación predominante son los momentos flectores, ¿no? Además, tenemos que ver los asentamientos, que tienen que ser admisibles o compatibles con la estructura en servicio, y también tenemos que evaluar las reacciones sobre el terreno, ¿no? Entonces, si hacemos una ingeniería inversa, nosotros ya tenemos modelado el suelo con resortes, tenemos modelada la platea con su rigidez en el modelo. Entonces, si evaluamos en el punto donde colocamos el resorte su deformación, por la constante del resorte y la dividimos por el área de influencia de ese nudo, podríamos tener cuál es la tensión sobre el terreno en ese punto, ¿no? Acá hice un ejemplo muy básico. Si tuviésemos esta deformación por la constante de resorte que habíamos calculado antes para un resorte de central de la losa y lo dividimos por el área de influencia de ese nodo, entonces tendríamos una solicitación por metro cuadrado, una presión de contacto en el terreno que es la que vemos acá. Bueno, eso lo tendríamos que comparar si es mayor o menor a la solicitación, a la tensión admisible que nos han indicado en el estudio de suelos, ¿no? Entonces, no solamente veamos el tema de resistencia, sino veamos las deformaciones, son compatibles con mi estructura, y además las reacciones que se me generan sobre el terreno son compatibles con esa tensión admisible. Acuérdense que esto se tiene que evaluar lo que respecta al servicio, tanto deformaciones como las reacciones sobre el terreno en estado de servicio, porque para lo que tiene que ver con el terreno usamos tensiones admisibles, ¿no? Después, como concepto, digamos, no olvidemos, tratemos de siempre pensar un poco más desde afuera y ver lo que estamos obteniendo, ¿no? Si nosotros tenemos un balasto bajo, probablemente tengamos una losa que se deforme más, una platea que se deforme más. Entonces, si hay más deformación, va a haber probablemente una mayor solicitación, ¿sí? Y esto es algo que tendríamos que poder evaluar. Además, en lo que respecta al espesor, si nosotros hacemos un mayor espesor, le damos mayor rigidez a la platea, entonces a igualdad de balasto vamos a tener una menor deformación porque tiene más espesor y más rigidez, pero probablemente tengamos una mayor solicitación de momento local. Cada vez va a ser más puntual. Si lo llevamos al límite, sería como si baja directamente por compresión, ¿no? Entonces, en un infinitesimal vamos a tener una mínima flexión. Entonces, hay que siempre tener cuidado y ver que lo que uno va generando en el modelo y cómo va cambiando los parámetros de base, ¿sí? ¿Qué resultados obtiene con eso?
Y en función de eso también poder uno controlar y ir viendo qué le conviene hacer en cada caso, ¿sí? Ahora, cuando hablo del punzonado, cuando tenemos cargas puntuales, podemos tener una falla por corte, lo mismo que sucede en las losas comunes, ¿sí? Eh, ¿Esto cuándo pasa? Bueno, es crítico realmente cuando tenemos cargas muy importantes y bajos espesores. Yo como parámetro lo que suelo hacer es, suelo pensar en un pavimento de hormigón donde pasan camiones, por ejemplo, tiene un espesor de 18 centímetros. Tiene un tratamiento, su base, digamos, su base, pero básicamente eh, la solicitación es la de la rueda del camión, ¿no? Entonces, un eje simple, que es el que es más crítico sobre un pavimento, tiene una carga de 11 toneladas, o sea, 5,5 toneladas por rueda. Entonces, yo si pienso en una carga de 5,5 toneladas y pienso en un pavimento de 18 centímetros de espesor, que suele ser el espesor típico, generalmente el punzonado no es un problema, ¿no? Entonces, yo uso eso como parámetro. eh, es criticable, pero la realidad es que lo uso como para tener una noción de qué carga es importante o no. Entonces, si hablamos de una carga de 5 toneladas para una platea de 20 centímetros que va a tener armadura, a diferencia de un pavimento, entonces probablemente el punzonado no sea un problema. Ahora, si hablamos de una carga de 20, 30, 40 toneladas y dependiendo del espesor de la losa, sí. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, podemos hacer un cálculo manual en función de las cuentas, de las fórmulas que nos indica el reglamento. Ojo con estas fórmulas que si uno hace un cálculo manual, en realidad también hay que tener en consideración, sobre todo en columnas, que si tenemos un momento, ¿sí? Este momento genera una compresión y descompresión en el espesor de la losa que puede afectar esa comprobación de estas fórmulas de corte, ¿no? Entonces, nada, es un cálculo complejo. Presten la atención si tienen que evaluarlo esto a mano, eh, pero bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Este efecto adicional que genera el momento sobre la losa, la solicitación, que puede afectar la comprobación de corte, ¿no? Bueno, si tenemos básicamente una falla por corte, podríamos generar un mayor espesor de losa en toda la superficie, lo cual sería a veces poco razonable económicamente. Podemos generar un sobreespesor puntual, localizado, con capiteles, o podríamos agregar alguna cierta armadura por punzonado, dependiendo de, bueno, la magnitud de la carga, las dimensiones de la columna, las dimensiones de la losa. Bueno, yo básicamente les comento cuáles son los parámetros, después cada caso puntual hay que analizarlo puntualmente, digamos, ¿no? Bueno, además de esto, ¿cómo preparamos el terreno, no? Bueno, generalmente, si nosotros tenemos un terreno pelado, tenemos que primeramente hacer una remoción de ese suelo vegetal, la tierra negra, generalmente suelen ser 40 centímetros. Después, capaz tenemos que rellenar para llegar a la cota de proyecto, eh, compactar con relleno seleccionado compactado o compactar el suelo que haya en el lugar, ¿sí? Después se coloca una capa de hormigón de limpieza que genera una protección, básicamente evita que se genere barro en la construcción, que se mantenga la superficie plana, y evita, bueno, nada, básicamente eso. Esta capa de hormigón de limpieza suele tener un espesor un poco mayor a 5 centímetros y es de un hormigón de baja resistencia. Se suele especificar H8, H10, dependiendo el caso. Si nos miramos el reglamento dice que el hormigón de limpieza tendría que ser de la misma calidad que el hormigón del elemento estructural. La realidad entre nosotros es que eso no se suele respetar y tampoco tiene demasiado sentido porque es un hormigón que no es estructural, es un hormigón que su única función es generar una superficie, digamos, transitable durante un periodo corto, que es el periodo de la obra, y cualquier hormigón que pongamos va a tener una resistencia mayor al suelo de fundación debajo. Entonces, la realidad, en mi opinión, no tiene ningún sentido hacer un hormigón de la misma calidad del elemento de fundación. Bueno, sobre esta capa se suele poner un film de polietileno de 200 micrones, es esto negro que vemos acá.
Este film básicamente sirve como barrera de vapor y también sirve para evitar que el hormigón de limpieza, o si quedó alguna parte del suelo, que no sería lo correcto, pero bueno, eh, tenga una absorción del agua de curado del hormigón y genere una deficiencia en lo que sería su resistencia final. Entonces, básicamente por eso se pone este film de polietileno, o es recomendable ponerlo, ¿no? Y después, si uno quiere ser aún un poco más precavido, cuando uno pone las armaduras, obviamente va a generar cierto desgaste mecánico sobre este film. Entonces, lo correcto sería poner una cierta protección mecánica, como una manta geotextil, para evitar que se desgarre el film y bueno, que sea efectivo su uso a la hora de la obra, ¿no? Bueno, en lo que respecta al armado de plateas, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que el recubrimiento típico suele ser de 5 centímetros, ¿sí? Eso es lo que nos indica el reglamento CIRSOC. Obviamente que podemos tener, según el tipo de suelo, si hay algún ataque químico particular, podríamos tener un mayor recubrimiento, pero bueno, suele ser de 5 centímetros. También tenemos que respetar que la armadura cumpla con la armadura mínima que nos pide el reglamento, que bueno, es básicamente esa formulita. Es una armadura que es básicamente para evitar fisuración por bueno, el fragüe del hormigón, y suele ser el 1,8 por mil de la sección. Eso sería de toda la sección, o sea que si nosotros tenemos armadura superior e inferior, la suma de esas cuantías nos tendría que dar mayor o igual a la armadura mínima. Después un diámetro mínimo que yo suelo tomar es de 8 milímetros. A ver, para fundaciones el diámetro mínimo es de 10 milímetros, ¿sí? Ahora, en plateas podríamos ser un poco más flexibles y bajar hasta 8 milímetros. La realidad es que el diámetro de 6 milímetros, que sería la barra más de menor diámetro comercialmente, ya es prácticamente un alambre, es muy fina y digamos, en caso de que haya un proceso de corrosión, tendría muy poca sección. Entonces yo recomiendo que sea de al menos 8 milímetros para plateas. Bien. En lo que respecta a los empalmes, bueno, tenemos que tener en cuenta dónde hacemos los empalmes de las armaduras y que tengan una longitud adecuada. Así como número gordo, si bien uno tiene que hacer las cuentas que indica el reglamento, suele ser de 60 diámetros de la barra, ¿no? Entonces, bueno, con eso podemos más o menos tener una noción de si el plano que estemos revisando o el plano que estemos ejecutando y las indicaciones que estamos dando tienen algún sentido, digamos. No debería ser 5 diámetros de barra ni tampoco 200 diámetros de barra. A eso es lo que voy. Básicamente es digamos un parámetro como para tener en cuenta de ver si estamos encarando bien este tema. Después, bueno, en caso de plateas tenemos que prever si hay alguna instalación que va a ir enterrada para justamente tenerlo previsto tanto en las armaduras, en caso de que sean, digamos, pases importantes, o, digamos, nada, básicamente generar el replanteo correcto de estas instalaciones antes de hormigonar, ¿no? Y después, en lo que respecta al armado, quisiera que veamos un toque el tema de los picos de momento y las longitudes de los refuerzos, ¿sí? Entonces nosotros generalmente en plateas vamos a tener una armadura básica, puede ser inferior, puede ser inferior y superior, pero sobre esa armadura probablemente tengamos sectores donde tengamos que reforzar. Este es un ejemplo donde, nada, con un software bastante conocido se obtuvieron las secciones de las cuantías de armadura expresado en centímetros cuadrados por metro que tendrían que tener, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta platea y estamos poniendo una armadura básica de un diámetro 8 cada 15 centímetros, eso nos da una cuantía de 3,33 centímetros cuadrados por metro. Tendríamos que ver que en este caso, por ejemplo, nos está pidiendo 4,62 centímetros cuadrados por metro, ¿no? En todo este sector. Es algo bastante chico, puntual, pero en este caso para mí no es despreciable porque abarca un área importante, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que cumplir esto, nosotros tendríamos que colocar un refuerzo que genere esta cuantía
mayor o igual a 4,6 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Entonces, si yo me paro acá, yo lo que tengo que generar es que el refuerzo que yo coloque, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner otro 8 cada 15 para pasar a 6,66 centímetros cuadrados por metro, tiene que ser efectivo a partir de la línea azul, ¿no? Entonces, desde la línea azul yo me tengo que ir una longitud de anclaje de la barra de refuerzo más, tener en cuenta el efecto del decalaje, que generalmente se puede estimar como la altura útil o la altura de la losa. Entonces, en este caso yo tendría que irme desde la línea azul para ambos lados, una longitud de anclaje de la barra de refuerzo que estoy colocando más el anclaje. Entonces, yo cuando llego al contorno de esa línea, ya la barra de refuerzo puede estar trabajando a su capacidad plena, ¿no? Después otro punto que me gustaría que veamos es en este caso. En este caso yo no tengo tanta área no tengo tanta área de donde necesito una mayor sección de armadura. Entonces, esto es un pico puntual del modelado. Puede ser porque estoy modelando una carga puntual, puede ser porque hay no sé, algún elemento como una columna que genera una gran rigidez. Entonces, en este caso puntual, podemos desestimar este refuerzo porque no sería necesario, porque es algo sumamente puntual y tiene que ver con el modelado. Sí, en este caso tendríamos que prestar atención y ver si no tenemos un problema de punzonado, pero eso no tiene que ver con la armadura flexión principal de la losa, ¿sí? Bueno, como para cerrar, me gustaría que veamos unas conclusiones. Entonces, tenemos que tener siempre un equilibrio entre lo que estamos modelando, cómo estamos interpretando esos resultados y qué es lo que se va a ejecutar y cuáles son las limitaciones que tienen en obra para ejecutarlo, ¿sí? Siempre tenemos que tener un estudio de suelos y consultar, ¿sí? Los valores, ver si el balasto que nos están dando tiene que ver con un balasto ajustado a las dimensiones de nuestra platea o es un balasto que esté relacionado solamente al ensayo de carga. Tenemos que tener cuidado con el armado, tenemos que tener cuidado hasta dónde extendemos los refuerzos, dónde le damos bola a poner un refuerzo o no, si tenemos que colocar alguna armadura por corte o no, ¿sí? Y después siempre puse acá espesores habituales, pero en general tener en cuenta estos números gordos, estos valores, digamos, usuales de lo que vimos de un balasto para un suelo malo, un suelo bueno, espesores, bueno, una casa, un equipo, un equipo, digamos, de poco peso, con baja carga, puede tener una platea de 15 a 25 centímetros de espesor, eso sería lo esperable. Un edificio bajo capaz tiene una platea de 40 centímetros, 50, hasta 80 centímetros. Ya si nos vamos a una torre de más de 30 pisos y probablemente esa platea tenga más de 1,5 metros, 2 metros de espesor. Entonces, siempre que hagamos un cálculo, tratemos de en algún momento abstraernos del detalle de qué estamos cargando en el modelo y ver si los resultados que estamos obteniendo son razonables y son coherentes con lo que se suele utilizar, ¿no? Así que bueno, esos eran mis comentarios acerca de plateas. Espero que les haya servido y bueno, cualquier duda o cualquier inquietud lo podemos discutir en los comentarios.